Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a este evento. Eh, el webinar del día de hoy se llama Optimizando Operaciones, una inversión en inteligencia artificial y tenemos gente de Nicaragua, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, gente de España. Entonces, sean bienvenidos todos ustedes a este webinar que el día de hoy promete tener mucha información importante para cada una de las organizaciones que están participando. Importantísimo dejarles saber que el día de hoy tenemos speakers de lujo de diferentes países, de diferentes compañías que van a estar compartiendo historias de éxito, tips y demás en todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Y tenemos a nuestro moderador Gustavo González, viceconsejero de Economía de la Asociación del Gobierno de Canarias, que va a estar a cargo de la moderación del evento. Importante es saber que vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas de los que estén atendiendo el webinar al final de la exposición, y para dichas preguntas ustedes pueden compartirlas por medio del icono que aparece abajo en sus pantallas que se llama Q&A o preguntas y respuestas. Ahí pueden colocar sus preguntas y demás. Al final del evento vamos a programar un email de agradecimiento donde vamos a compartir el link de la grabación del mismo y también una especie de summary de lo que hemos visto el día de hoy. Sin más por el momento, de parte de CAMSCA, la Cámara de Servicios Corporativos de Alta Tecnología de Costa Rica, y ASFA, la Asociación de Zonas Francas de América, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Como ven, por fin podemos abordar este tema que tanto nos preocupaba de la inteligencia artificial. Yo quisiera darle los buenos días a todos los que nos escuchan desde Latinoamérica. Aquí en Europa, buenas tardes ya. Y empezar agradeciendo a todo el equipo ejecutivo de ALFA que hace posible este tipo de webinar y concretamente este que, como señalo, hacía mucho tiempo que queríamos abordar, porque yo creo que la inteligencia artificial es un elemento que a todos nos preocupaba y queremos abordarlo de una forma clara, bajarlo a la tierra y entender cómo puede ayudarnos a optimizar nuestras operaciones, cómo puede ayudarnos a ser más competitivos. Darle la espalda a la inteligencia artificial actualmente es anular esa eficiencia que nos ofrece y por lo tanto también estar en desventaja con nuestros competidores que sí que la aplican. Y es por ello que queremos abordar, ahora veremos en diferentes temáticas, cómo afecta la inteligencia artificial a cada una de las operativas de las zonas económicas especiales, de las empresas y por supuesto también al futuro laboral. Quisiera, como decía, agradecer a ARFA y también, por supuesto, a Jorge. Gracias, Jorge, por colaborar, además, con esta nutrida, este nutrido elenco de expertos con los que hoy participamos, gracias a tu colaboración, que a través de CAMSCAT hemos conseguido contactar con ellos desde Costa Rica, y, por supuesto, también Yarisol, que lidera la comisión de promoción, que junto con la nuestra, la comisión de innovación, hemos llevado a cabo este encuentro. Bueno, como les decía, lo que pretendemos en el día de hoy, vamos a intentar ser muy metódicos en el horario. Queremos hacer este webinar en torno a una hora y cuarto. Jorge ya lo señalaba, dejaremos las preguntas para el final porque estoy convencido de que va a haber muchas preguntas, muchas interesantes preguntas por lo que vamos a ver a través de nuestros ponentes. Y desde luego lo que queremos valorar es, por un lado, los beneficios y oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial en nuestras operaciones, valorar también los retos que significan, porque desde luego a todos nos supone en la aplicación de una nueva tecnología, nos supone unos retos de formación desde el ámbito laboral de nuestros empleados, pero sobre todo analizar esos posibles riesgos que desde muchas perspectivas se están valorando, valorarlos como oportunidad. Pero para ello debemos entender muy bien de qué se trata la inteligencia artificial. Iré presentando a cada uno de nuestros ponentes a medida que van hablando. Lo podían ver en nuestra imagen inicial, los 4 ponentes con los que participamos. Pero quisiéramos empezar en primer lugar, con Gabriel Silva de Digital to Me, que desde luego tiene una capacidad para explicar lo que es la inteligencia artificial. En la preparatoria de este webinar hablábamos en profundidad. Tiene muchísimos conceptos que ofrecernos. Yo creo que va a ser muy interesante las preguntas que les puedan realizar para que las conteste durante la finalización del webinar. Pero con él queríamos iniciar porque le pedíamos, y mira que es difícil, la verdad, Gabriel, que nos hicieras un resumen de forma esquemática, que bajaras a la tierra qué es la inteligencia artificial, cómo podemos aplicarla.
y qué impacto tiene en las empresas actualmente en utilizar la inteligencia artificial. Vayamos a esa pregunta básica, Gabriel. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y un placer poderlos ayudar y aclarar esta gran duda que está revolucionando el mercado y el sector empresarial. Ok, ¿qué es la inteligencia artificial? Sencillo. La inteligencia artificial no es más que modelos matemáticos, ¿verdad? Que con ayuda de estadística tratan de procesar un gran volumen de datos conocidos por la empresa que manejan en su sistema de información gerencial y desconocidos por parte de la empresa, redes sociales, los famosos Internet de las cosas, cualquier dato que esté en el entorno, y con un clic tomar esos datos y procesarlos para poder resolver una problemática particular de la empresa que permita generar una ventaja competitiva. Por ejemplo, tengo una empresa que hoy en día está teniendo un nivel de ventas de un producto X y de repente necesita incrementar su nivel de ventas en un 10-20%. ¿Cómo hago yo para incrementar el nivel de ventas si ya yo tengo una participación de mercado? Con inteligencia artificial me conecto a estos nuevos datos que desconozco, redes sociales, sensores, capturo patrones de conducta de mis clientes y trato de identificar un nuevo nicho de mercado y expando mis ventas hacia ese nuevo nicho de mercado. Todo eso que acabo de hacer lo hago en un clic, un segundo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial con estos modelos matemáticos y con la ayuda del poder de cómputo que tenemos hoy en día en la industria, lo podemos hacer de forma inmediata. No hay error humano, no hay cansancio, trabaja 7 por 24 por 365 y entonces me permite obtener una ventaja competitiva. Lamentablemente, hoy en día estamos en algo que se conoce como la era digital, ¿ok? Donde la información y el conocimiento es fundamental primero para sobrevivir en el mercado y luego para poder lograr una ventaja competitiva. Nosotros siempre decimos a los clientes, ¿cómo hacemos nosotros para poder competir y vernos como chinos cuando no somos chinos? Jamás vamos a poder competir contra China, porque los factores de producción, costos, son muy pequeños. Entonces jamás voy a bajar el salario o voy a tratar de competir por precio contra China, pero sí puedo competir por valor. ¿Qué significa eso? Con los modelos de inteligencia artificial, con estos modelos matemáticos, voy a empezar a aproximarme al patrón de conducta, al gusto, a lo que mi cliente está buscando y hacer un concepto que se llama inferir. Proponerle a mi cliente que compre lo que mi cliente no necesita, pero me lo compra. O sea, atiendo su necesidad, atiendo su gusto. Qué interesante. Entonces, estamos aportando valor. Eso, lamentablemente, a todos los que están en la conferencia, ya no es una moda, es una necesidad de sobrevivencia, porque hoy en día los modelos de negocio, que ahora se llaman modelos de negocio digitales, dicen que puedo vender en España, en Perú, en México, no hay barreras. El cliente es el que manda. Y peor aún, que hoy en día tenemos la gente del milenio, la generación alfa y los que vienen atrás, ¿verdad? Que son clientes que conocen lo que necesitan, analizan los productos por la necesidad y compran no por gusto, sino compran por el nivel de requerimiento o requisito que tienen. Entonces, toda organización que realmente quiera sobrevivir en los próximos 6 meses, tiene que empezar a tomar, ¿verdad? Decisiones a partir de modelos de gestión de datos. La inteligencia artificial es la herramienta que con un clic me va a permitir tomar esa decisión en tiempo real. Ojo, no es la lámpara mágica que yo froto y pido un deseo y me va a resolver el problema de la empresa. No, es una herramienta que me facilita tomar decisiones de forma cuantitativa. Dejo lo subjetivo, ¿verdad? La opinión de lado y me voy a algo concreto y preciso, que es lo que mi cliente está buscando. Lo otro que comentaba Jorge es el impacto. Lamentablemente están viendo que cada vez más organizaciones están viendo esto como una ventaja competitiva. Y el que se aproxime a la inteligencia artificial para tomar su modelo de gestión de datos y tomar, resolver problemas
y generar esta ventaja competitiva, está ganando una buena porción del mercado. De hecho, eso es parte de un concepto que ya no se debe utilizar, que se llama transformación digital. ¿Por qué? Porque llegó el COVID reseteó, reinició toda la industria y estamos teniendo nuevos patrones y conductas de comportamiento del entorno, del contexto de nuestros clientes. Ahora el término correcto se llama aceleración digital. Es lo mismo de transformación, pero en vez de durar 3 o 5 años, lo tengo que hacer en 6 meses. ¡Wow! Entonces, todas las empresas están corriendo para poder capturar ese mercado. Y el que no se monte en esto, dedíquese a otra cosa. Porque lamentablemente no lo dice Gabriel, no lo dice AFTA, lo dice la industria. Y déjeme comentarle algo. La cosa viene peor. ¿Por qué? Porque hay 3 fenómenos que están ahorita moviéndose en la industria. Uno, la aceleración de las redes de comunicación. Ya no estamos hablando de 5G, ya estamos hablando de 6G. Es decir, si con 5G podía conectarme con un clic a un estadio, con 6G voy a conectarme a 100 estadios con un clic. Entonces va a ser más masivo. O sea, la inteligencia artificial me va a permitir automatizar todos mis procesos empresariales para capturar mis clientes en 100 estadios de forma simultánea. 2, hoy en día se habla mucho de la computación distribuida, la nube. Entonces yo le digo ahora, no es la nube, es la tormenta, porque ahora todo está en la nube y todo está distribuido, y entonces manejo mis procesos en Nicaragua, en España, en Perú, en México, porque tengo que ser eficiente. ¿Ok? Y 3, viene un demonio por ahí que se llama computación cuántica. Cuando llegue la computación cuántica significa que voy a cambiar la capacidad de procesamiento electrónico que tiene. La electrónica tiene una resistencia y tiene una limitante para poder procesar a velocidad de la luz. ¡Wow! Esto va a ser de locura. O sea, los carros se van a hablar entre sí, los semáforos se van a hablar entre sí, la casa se va a limpiar sola, todo va a ser prácticamente autónomo. ¿Qué estamos buscando con esto? Un concepto que se llama eficiencia operacional. El ser humano es eficiente hasta cierto punto porque tenemos esta limitante. Nuestro disco duro, nuestra capacidad de procesamiento es limitada. La tecnología no, evoluciona y es exponencial. ¿Ok? Entonces, sorry, pero lo que viene es bonito, interesante y estresante, porque o se montan a surfear esta ola o dedíquense a otra cosa. Gustavo, no sé si Perfecto, Gabriel, la verdad. te lo aclaré o te lo puse peor, ¿verdad? Yo creo que has aclarado varios conceptos que son muy interesantes, conceptos objetivos bueno, pues ya lo has descrito, la inteligencia artificial, al fin y al cabo de lo que se trata es de modelos de gestión que nos permiten procesar datos no estructurados y además grandes volúmenes. Eso como aterrizaje de uno de los aspectos fundamentales. Y ahora, la verdad, con el miedo que creo que a todos nos metes un poco en el cuerpo, si ya el 6G, datos masivos, aún más masivos, aún mayor dificultad para poder gestionarlo, y ya la computación cuántica pues desbordará ese número de datos, pues es obvio que tal como señala, me quedo también con otro de los aspectos que has dicho, la necesidad de adaptarnos. Y es verdad, y esto en cualquier revolución tecnológica, si no te adaptas e incorporas esa eficiencia que te da la tecnología, te quedas fuera del camino. Y en esta velocidad a la que dices que va todo, pues obviamente tenemos que entender muy bien cómo funciona para también aplicarla a los problemas reales que tenemos, que esa es otra. Muchas veces se quiere aplicar la tecnología sin saber qué solución te va a dar. Así que bueno, Gabriel, muchísimas gracias porque tenías la labor más difícil, resumir en tan poco tiempo un concepto tan amplio, pero estoy seguro que surgirán preguntas y podremos seguir conversando contigo al final de las intervenciones. Muchas gracias, Gabriel. Perfecto, encantado. Bueno, pues para continuar, tenemos también a Sebastián Murillo, que es el Operational Excellence Global Manager de Intel. Y queríamos hablar con él. Ya hemos visto conceptos básicos. La verdad es que resulta muy difícil ahora pensando cómo podemos aplicar esta realidad de la inteligencia artificial a ejemplos reales. ¿Qué está haciendo Intel en este caso? Los casos, Sebastián conoce muy bien este procesamiento masivo de datos y cómo procesar estas grandes cantidades. Y quisiéramos preguntarle de forma
en general, cómo pueden mejorar la competitividad de los negocios. Y hablamos tanto de las zonas francas, de las zonas económicas especiales, como de cualquier empresa. Y también, Sebastián, si nos puedes dar algún ejemplo concreto, un ejemplo concreto de optimización a través de lecturas de procedimientos con inteligencia artificial. No sé si me escuchas, Sebastián. Perdón, Gustavo. Sebastián tiene problemas de conexión en este momento. Tal vez si pues, seguimos con nosotros dos panelistas y nos damos tiempo para que Sebastián se conecte, por favor. Disculpen la molestia. Genial. Bueno, pues continuamos. Dejamos esta parte para el final. Y queríamos ver esa aplicación empresarial para luego a continuación abordar un tema que nos preocupa profundamente a todos. Que al fin y al cabo es, por un lado, el futuro del trabajo, el futuro laboral frente a estas nuevas realidades. Obviamente supone un riesgo para determinadas profesiones. Se dice que la aplicación, los abogados, los que aplican al fin y al cabo la normativa jurídica, hasta un 50% podrían desaparecer, por dar un ejemplo. Pero desde luego, obviamente queremos enfocarlo desde el lado de las oportunidades que surgen. Porque además, también Gabriel ha señalado un aspecto muy importante, y es que a través de la inteligencia artificial se pueden tomar decisiones cuantitativas, en volúmenes, en datos, pero siempre hará falta una persona, la inteligencia humana detrás, para poder interpretarlos y aplicarle ese aspecto subjetivo. Hablábamos de un concepto como es de extended cognition, es decir, ampliar, ampliar la mente humana a través de la inteligencia artificial. Y es de eso precisamente de lo que queríamos hablar tanto con Chris Corsino de Intellisys Corp y con Diego Tarazona de Campus Land. Yo quisiera empezar contigo, Chris, porque al fin y al cabo lo que pretendíamos en esta parte del webinar, tanto contigo como con Diego, es discutir sobre, en primer lugar, sobre las habilidades necesarias que deben tener los trabajadores para implementar con éxito la inteligencia artificial. De nada sirve tener la herramienta si no la podemos hacer productiva a través de este nuevo trabajo totalmente novedoso que es trabajar con la inteligencia artificial y aplicarle, como decía, este aspecto subjetivo. Sí, gracias Gustavo y gracias a todos por la oportunidad de conversar. Sí, nosotros miramos, como tú dijiste, la inteligencia artificial como una extensión de la capacidad cognitiva del ser humano. Entonces, por ejemplo, así tanto como un carro es una extensión de nuestra capacidad física de movernos rápido o de llegar más lejos, automatización de proceso cognitivo, por ejemplo, ya se mencionó la gran cantidad de datos que se genera a través de la digitalización. Entonces, ¿cómo uno utiliza esos datos para que cada persona en el proceso de la empresa tome mejores decisiones? Entonces, la inteligencia artificial ayuda muchísimo porque esa cantidad de datos un humano no la puede procesar. Entonces, ese es el enfoque que yo le daría a los entrenamientos de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, vamos a decir en una empresa, así que tú tengas programadores y tengas chofer. ¿Cómo tú haces que ambos utilicen la inteligencia artificial en su día a día? Entonces, por ejemplo, y tú vas a tener como diferentes niveles, porque tú vas a tener el contador, el contable, o profesionales y gente que no son profesionales, pero la realidad es que ambos pueden utilizarla. Entonces, por ejemplo, el chofer ahora mismo con lo que sería Adaptive Driving o Assisted Driving, está utilizando inteligencia artificial, está notificando al chofer cuando está pidiendo atención hacia la línea o tal vez cuando, por ejemplo, cuando debe de frenar, cuando está yendo a una velocidad que puede chocar con el carro delante, o por ejemplo, si está utilizando GPS, está monitoreando el tráfico en tiempo real, la inteligencia artificial, y analizando si cuando el chofer va hacia una ruta, si hay mejores rutas para hacer delivery. Entonces, es un ejemplo en el cual ya se está utilizando dentro de una empresa la inteligencia artificial para hacer los procesos más eficientes y se está haciendo que personas que tal vez no son los más profesionales colaboren con la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en términos de programación, por ejemplo, un programador requiere un conocimiento más profundo de la inteligencia artificial y si necesita generar la primera versión de un programa, entonces necesitaría como hacer como un prompt a la inteligencia artificial para que genere eso. Ya necesitaría entender más de cómo funciona el motor.
Entonces, en términos de las habilidades que se necesitan, lo que yo diría es mirar primero cuál es el propósito de la empresa y sacar el hype de lo que es cualquier tecnología, incluyendo inteligencia artificial de ahí. ¿Qué cosa tiene la inteligencia artificial? Tiene la capacidad de hacer como, ya sean los ingresos de la empresa bajar los costos, o un propósito de la empresa que ayude. Y luego, en el proceso de ese propósito, cómo yo puedo extender las capacidades de los humanos que están ahí. En realidad, sí, la inteligencia artificial no va a reemplazar tanto humanos. Lo que van a reemplazar los trabajos, vamos a decir, de los abogados o de los choferes o de los programadores, no es una inteligencia artificial, es otro programador que sabe utilizar la inteligencia artificial, que tiene un equipo híbrido de colaboración con la inteligencia artificial. Entonces, y por ejemplo, el área mía es programación. Ahora hay muchos programadores que trabajan de su casa que pueden tener 2 y 3 trabajos, entonces que ellos mismos pueden ser 2 o 3 veces más eficientes a través de la colaboración con la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no lo reemplazó a ellos. Entonces, el enfoque del entrenamiento, si es dentro de una empresa, tiene que ser enfocado primero en qué hace a esa empresa más eficiente y cómo esas herramientas se utilizan desde la persona menos educada hasta el más educado para hacer a ello más eficiente basado en los datos que se generan. Gracias. Muchas gracias, Cris. Y gracias porque además, un poquito con lo que has comentado, has dado respuesta a varias de las cuestiones que nos hacíamos. Y, por ejemplo, una de ellas era el volumen de los nuevos trabajos que se generen a través de la aplicación de inteligencia artificial puede llegar a ser incluso mayor de los trabajos que se pierden. Porque necesariamente, como decías, no se va a sustituir un trabajo por la inteligencia artificial, se va a sustituir por otra persona que apoyada en ella podrá desarrollar esa labor. Desde luego eso es uno de los puntos importantes e interesantes que ya comentábamos en el previo. Y también un aspecto que Cris, que ahora ahondaremos y seguro que surgen preguntas, que es el retornar a lo humano, retornar a lo humanístico y valorar siempre esa concepción de no vamos a competir con la inteligencia artificial, sino que lo que vamos a hacer es incorporarla para extender nuestra mente, nuestro conocimiento. En ese sentido es muy importante porque, tal como señalamos, cada nueva tecnología genera riesgos y también genera temores, y que no sea eso lo que nos impida aplicarla, porque como vemos, tiene aspectos, sobre todo desde el punto de vista de eficiencia y optimización, tiene aspectos muy positivos. Y Diego, ahí me gustaría comentar contigo. Eres un experto en formación, concretamente a través del campus que lideras. Y justo ya nos iba dando las primeras pautas, Cris. ¿Cómo podemos formar a este nuevo personal para que se manejen en este mundo y realmente puedan aprovechar lo que significa la inteligencia artificial? Hola a todos. Un gusto para todos estar aquí, y yo creo que, digamos, con esta consulta parto contando una primera parte, y es que estamos viviendo un momento de transformación y vienen 20 años de más cambios y de manera más acelerada. Y entre esos cambios está la educación. Hasta hace un par de años, si nos vamos otros siglos atrás, el conocimiento reposaba en las iglesias, luego llegan las universidades, pasa ese conocimiento a las iglesias, a las universidades, y las universidades a la gente, pero llega el Internet y todavía pues pasa el conocimiento al Internet, y el Internet democratiza más el tema. Entonces hay 3 momentos donde, digamos, a lo largo de los años había una forma de enseñar y una forma de adquirir conocimiento, y también unos grupos que eran los que tenían el conocimiento: la iglesia, las universidades y ahora el Internet. Entonces, entendiendo eso, pues creemos nosotros que vienen 10, 15, 20 años de transformación en la forma de adquirir conocimiento, dado que el Internet nos permite llevar el conocimiento, democratizarlo y poder acceder de una forma más fácil al conocimiento. Si nos vamos nosotros al 2015, que son solo 8 años, la única forma de adquirir conocimiento, si usted quería aprender algo, era yendo a una universidad o leyendo un libro. En este proceso hay una nueva forma. Entonces,
Lo primero, creo que vienen 10 años por lo menos de transformación en cómo se adquiere ese conocimiento. Y bajo este esquema también viene un nuevo conocimiento. Entonces yo creo que en este proceso de transformación la pandemia es un hito en la historia que no solo trae dolor y muerte, que desafortunadamente es el más crítico, pero también es el comienzo de una nueva etapa en el mundo. Así como la Segunda Guerra Mundial da inicio de manera acelerada al desarrollo o a la revolución industrial, a las comunicaciones, a los sistemas y a muchas otras cosas que salen con la Segunda Guerra, la pandemia trae, digamos, una nueva era y trae la aceleración de esa nueva era. Lo que iba a suceder en poco más de 10 años, pues lo está anticipando. Entonces, hay unos nuevos conocimientos que van a transformar y que van a seguir transformando el mundo, y entre esos conocimientos como el blockchain, las cripto, los NFT, la inteligencia artificial, la programación, la robótica, ciberseguridad, metaverso, machine learning, IoT y muchas otras, son las nuevas tecnologías que se van a desarrollar en los siguientes 20 años. Y esas nuevas tecnologías van a terminar transformando pues, el mundo y sus modelos de negocio. Entonces, el primer cambio que yo creo que viene es la incorporación o la integración de la tecnología en el día a día del ser humano. O sea, es decir, cada vez la tecnología va a estar más incorporada en la vida de los seres humanos como personas, como profesionales, como empresarios. Entonces, si antes yo utilizaba la tecnología en el año 2000 como empresario para llevar un Excel, un Word, un PowerPoint y hacer una presentación, hoy las tecnologías pues se incorporan cada vez más en el día a día. Entonces, en nuestros hogares podemos tener tecnología y no nos damos cuenta, como Alexa o como un bot que nos ayude. Entonces, todas esas tecnologías se empiezan a incorporar. Entonces, viene un reto, un primer gran reto, y es que nosotros como seres humanos seamos capaces de empezar a incorporar de manera rápida y de manera, digamos, a la misma velocidad de cambio las tecnologías en nuestras vidas. Entonces, si lo vamos a hacer como empresarios, el proceso, o como profesionales, ¿qué pasa si hoy yo como profesional sigo usando solo Excel, Word y PowerPoint? Empiezo a quedar atrás. Entonces, yo en mis actividades diarias tengo que empezar ya el Excel, Word y PowerPoint fue la inteligencia artificial del 2000. Pero eran 3 cosas que teníamos que aprender. Hoy no necesitamos solo 3 cosas, hoy necesitamos incorporar todos los días todas estas tecnologías que están saliendo, o si no, yo profesionalmente me voy a volver ineficiente. Y doy un ejemplo como para aterrizar eso, y es como que en el año 2000, yo ingeniero mecánico, saliendo de AutoCAD, quisiera seguir haciendo los planos a mano. O yo contador, teniendo Excel, que quisiera seguir llevando la contabilidad en un cuaderno y no en un Excel. Y luego en el 2010, queriendo seguir la contabilidad, no en un Excel, no en un software contable, sino en un Excel. Entonces, hoy nosotros como profesionales tenemos que empezar a incorporar las tecnologías, porque o si no, nuestras carreras se van a ver cortas, nuestras carreras como administradores, como abogados, como ingenieros industriales, como contadores, cualquier carrera. Pero como empresarios también tenemos que empezar a incorporar nuevas políticas y a incorporar nuevas metodologías para que sus trabajadores puedan empezar a incorporar nuevas rutinas y nuevas formas de transformar sus puestos de trabajo incorporando estas tecnologías. Y por último, creo yo que pues hay 2 conocimientos. El conocimiento que ya se viene desarrollando durante 100 años, o sea, las carreras tradicionales, derecho, medicina, administración de empresas, temas jurídicos, psicología, ciencias y demás. Y ahí, en esas carreras, pues no está mal, las universidades son los dueños de ese conocimiento y no hay nadie mejor que ellos para transformar o para trasladar ese conocimiento al ser humano. Pero vienen unos nuevos conocimientos como los que nombré, donde viene un gran reto para las instituciones universidades empezar a adquirir ese conocimiento y a trasladarlo. Un reto porque el conocimiento no existe, apenas se está creando, y un reto porque este conocimiento está evolucionando muy rápido. Entonces, y el último reto que digo acá es que las nuevas generaciones, y termino con esto, a los 17 años, cuando salen a estudiar una carrera, tienen unas expectativas totalmente diferentes a nosotros. Y esas expectativas fue porque nacieron
en medio, no nacieron recientemente, esto no, nacieron en medio de un desarrollo tecnológico que les transformó su vida. Entonces, nosotros a los 17 años nos daban 3 consejos. Hijo, hay que estudiar o no eres nadie. Hijo, hay que trabajar duro, mire cómo trabajo yo. E hijo, hay que cuidar el trabajo. Pero eso no lo daban, esos referentes eran 5 o 10 personas nomás. Hoy, las nuevas generaciones tienen 1000 referentes en redes sociales, hablándoles 7 días a la semana, 24 horas al día, donde le están diciendo qué estudiar, cómo estudiar, y que no necesitas esos ciclos de 5 años, esos ciclos de 3 años, no necesitas ir 8 horas a un puesto. Entonces, ellos salen con una expectativa de vida diferente. Y lo que se viene en los siguientes 15 años es una crisis de talento, porque las nuevas generaciones no van a querer estudiar lo de antes para cubrir las necesidades que todavía se tienen. Entonces viene un gran reto, pero pues es un tema que es normal y que ha sucedido toda la vida, simplemente que ahorita sucede más rápido. Diego, muchísimas gracias, porque la verdad, con cada respuesta que nos das también, a mí personalmente me surgen algunas preguntas. Por ejemplo, te estaba escuchando sobre todo esta última fase, porque es verdad, ya nuestros jóvenes valoran el aprendizaje, incluso la materia, objeto de estudio, de forma muy diferente a lo que puedo valorar yo mismo, ya con mi edad, con 25 años de desarrollo profesional. Y una de las preguntas que te quería hacer, en este contexto, en el que ya ha quedado claro por parte de todos los aquí presentes que es una necesidad incorporar la inteligencia artificial. Es una necesidad, si no, aquel que en su profesión, la que quiera que sea, no la aplique en la medida que le pueda ser útil, se va a quedar atrás. Ya lo comentabas tú. A ver, un contable que no use Excel hoy, pues a partir de ahora tendrá que utilizar otros elementos. Y en ese sentido, a mí me gustaría, Diego, si podrías valorar cómo formamos a los profesionales ante la revolución 5.0, pero desde las dos perspectivas. Cómo se forma un profesional que nace a esta realidad desde la adolescencia, desde una etapa temprana, pero también cómo podemos reciclar a todos aquellos que ahora, en mitad de una experiencia profesional, como puede ser nuestro caso, ya con una edad madura, podemos reciclarnos para adaptarnos a esa realidad necesaria, porque tal como dice, si no nos formamos en la revolución 5.0, vamos a quedarnos fuera del mercado laboral. ¿Cómo podemos abordar ambas formaciones con las diferentes palancas que ambas tienen? Ok. Continúo, ¿sí? Doy respuesta, ¿cierto? Por favor, Diego, claro. Listo, Gustavo, mire, yo abordo la pregunta desde 2 aspectos. El primero es, yo creo que hay unos, en los países subdesarrollados, como nosotros, acá en Latinoamérica, tenemos una gran problemática, y es que la población de nuestros países, el 80% puede ser la base de la pirámide, 70-80% es la base de la pirámide, estratos, digamos, de la mitad hacia abajo. Y hoy, a los 17 años, esos jóvenes que con mucho esfuerzo pueden terminar su secundaria, su bachillerato, su educación básica secundaria, a los 17 años estamos viendo una problemática, y es que ellos tienen un tema de analfabetismo digital. ¿Y qué me refiero yo a analfabetismo digital? Que el analfabetismo de hoy ya no es saber leer y escribir. El analfabetismo de hoy es que, gracias, digamos, al país donde estamos y al desarrollo que tenemos, en los colegios públicos que compartimos esa problemática, ellos compartieron un computador para 4 o 5 personas. Ese computador, si le va bien, tiene 5, 6, 7 años. Si le va bien. Ese computador tiene baja conexión a internet. Aparte, ven 1 o 2 horas de sistemas a la semana, por mucho, y menos del 20-25% de esos jóvenes tienen un computador en la casa. Entonces, la primera problemática que la abordamos es que la base grande de la población en los países subdesarrollados llegan con un déficit de analfabetismo digital que no les permite haber desarrollado inclusive la misma mecanografía. No saben Word, no saben Excel, no saben PowerPoint, porque no tuvieron el acceso a ese computador y a ese internet. Entonces, ahí hay una gran problemática que la pone muy difícil a los gobiernos, porque formar en TIC, en tecnologías, a estos jóvenes, la primera fase debería ser en la secundaria, 9º, 10º y 11, deberían tener unas horas de más con unos buenos computadores y con unas formaciones diferentes a Word, Excel y PowerPoint, que les permita
llegar mejor preparados a esa segunda fase de vida. Pero los países o los gobiernos tienen una problemática y es que en el tema TICS hay tres grandes retos. Una inversión en infraestructura inicial, que los gobiernos la pueden hacer, pero vienen dos grandes retos difíciles que muy difícilmente lo logran. La renovación cada 2 años y medio o 3, y el mantenimiento diario de eso, porque si yo me siento y el teclado no sirve, no puedo recibir la clase. Y en una institución pública, incluso en una privada, me puedo demorar un mes para solucionar el teclado y mientras tanto el alumno no pudo. Entonces, hay una gran problemática en la base de la pirámide que es el 70-80% de la población. Pero la segunda fase es cuando ya están trabajando. Entonces, en esta primera concluyo y es, los gobiernos, los colegios tienen que empezar a implementar la incorporación de más horas, 1 hora, 2 horas diarias en una infraestructura renovada cada 2 o 3 años, con buen mantenimiento para que sus jóvenes puedan salir mejor preparados. Y ese no es un reto fácil, que acá es donde nosotros como campus vimos que si no lo hacíamos presencial, la formación de estos jóvenes, pues ellos no tienen computadora en la casa, entonces teníamos que hacerlo presencial. Pero el segundo gran reto es en las empresas. Para los que ya nos formamos, ya tenemos una profesión y tenemos un cargo, definitivamente nosotros como empresarios tenemos que saber que tenemos una urgencia y una necesidad nosotros como empresarios de que nuestros profesionales, desde el vigilante en la entrada, se empiece a entrenar en el uso de todas estas nuevas herramientas que lo que le van a dar es eficiencia a su trabajo. Y ahí entra un juego muy importante y es primero la capacidad del profesional que tenga de la disciplina y querer mejorar, pero también la del empresario de darle el tiempo. Nosotros hoy, como política en nuestra compañía, estamos incorporando de que llegan a las 8 de la mañana a su puesto de trabajo y de 8 a 9 es 1 hora de formación, de autoformación de manera autodidacta. Y es la primera hora, usted tiene que estar sentado para mirar cómo hace sus actividades diarias y cómo incorpora nuevas tecnologías a su actividad diaria. Si usted es el contador, si usted es la recepcionista, si usted es el vigilante, y arrancamos 1 hora después. Entonces, lo que le estamos diciendo es, nosotros le estamos invirtiendo 1 hora, usted invierta media hora. Entonces, la formación es, si usted de 8 a 5 de la tarde trabajaba, pues vamos de 8 a 5 y media, donde de 8 a 9 te regalo yo la hora, pero la otra media es tuya, en una formación autodidacta. Y tenemos que volverlo política, porque si no lo volvemos política, somos nosotros los empresarios los que empezamos a tener ineficiencia en nuestra compañía y los que lo hagan, pues van a ganar la competencia. Maravilloso, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, está clara la clave. Tanto en edades tempranas como cualquiera de nosotros, tenemos que aprender a comunicarnos digitalmente y comunicarnos con las herramientas digitales que nos ofrecen servicios. Está claro que ahora mismo sin ese lenguaje no es posible seguir avanzando y optimizar las operaciones que realizamos. Pero fíjate que lo que señalas además me traía a la mente, porque al hablar el lenguaje, digamos, el otro día, cuando comentábamos este tema, llegábamos a plantear incluso que la inteligencia artificial programará por nosotros. Cuando hablamos de entender el lenguaje y comunicarnos con estos instrumentos digitales, no se trata siquiera de saber programar, que es muy importante ahora, por supuesto. Es que realmente le apliquemos a la herramienta de inteligencia artificial justo lo que ella no puede, que es el carácter humanístico, como antes decíamos, el carácter ético. Y a mí en ese sentido me gustaría recuperar de nuevo, Cris, porque esto lo comentábamos el otro día y me gustaría ahondar contigo este aspecto. Cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial generativa, la necesidad de nosotros, de las personas, detrás de lo que ahí ocurre, precisamente por eso, por los condicionantes éticos que supone que lo que salga de esa generación de inteligencia artificial, al fin y al cabo, siempre estará validado por nosotros mismos y requiere de nuestro aspecto subjetivo. Sí. Yo agregaría, por ejemplo, el Large Language Model como ChatGPT. ChatGPT es básicamente como, vamos a decir que uno tenga una librería como la librería de Alexandria,
que tiene todo el conocimiento humano o el sueño de eso, y yo tenga un librarian que cuando yo le hago una pregunta, va y busca en los libros y me trae un summary, me trae un resumen de lo que encontró. Entonces, yo no consideraría que ese persona que trabaja en la biblioteca es como lo más inteligente. Entonces, yo lo consideraría que es eficiente haciendo su trabajo, y eso es lo que ChatGPT hace. Entonces, lo hace obviamente, no es un humano. Incluso si yo pongo a un Large Language Model como ChatGPT a generar conocimiento y a aprender su propio conocimiento, es brutísimo. Entonces, eh, ahí en la parte, por ejemplo, es casi imposible encontrar un proceso eh, dentro de inteligencia artificial que no involucre al humano. Entonces, y cuando uno se equivoque, el que se equivoca básicamente es el humano. Y dentro de esos procesos, yo diría, por ejemplo, si nosotros estamos utilizándolo en un sitio donde uno sabe que va a afectar, vamos a decir, el trabajo de muchas personas, entonces hay una parte ética de entender, ¿de verdad yo necesito afectar ese trabajo? O ¿cómo yo puedo hacer que en lugar de afectar ese trabajo, tal vez yo pueda hacer a esas personas más eficientes? O, por ejemplo, si siempre es bueno, así especialmente, no dejar a la inteligencia artificial tomar decisiones sola. Voy a poner un ejemplo. Ahora mismo nosotros estamos desarrollando un sistema que es para la parte médica. Entonces, que hace, vamos a decir, prediagnóstico. Pero si nosotros analizamos el sistema puede hacer diagnóstico médico probablemente mejor que los médicos averajes, pero uno nunca lo puede dejar que lo haga solo. Entonces siempre tiene que estar validado por el médico porque puede darse cuenta de cosas que tal vez el sistema no se está dando cuenta. Entonces lo que uno le hace es sugerencia al médico, y el médico es que toma la decisión final. Y ese es un ejemplo en el cual hay un ejemplo que ellos ponen, vamos a decir que yo hago un sistema de inteligencia artificial en la guerra. Y, por ejemplo, hubo un equipo de los Navy SEAL que ellos fueron a la guerra, a una misión en Irak, y ellos abortaron la misión porque vieron un soldado enemigo. ¿Qué pasó con ese soldado enemigo? Era un niño de 12 años que tenía una AK-47. Entonces, ellos legalmente, ellos pueden asesinarlo. Es un soldado. ¿Qué hubiese pasado si yo mando a ChatGPT a hacer eso? La historia fuera diferente. Entonces, eso como un ejemplo cada vez más palpable de por qué la inteligencia artificial tiene que ser validada por nosotros los humanos. Gracias. Muchas gracias, Chris, porque además ese ejemplo último explica gráficamente lo que comentábamos. Al final de lo que se trata es de aprender a comunicarnos con esta nueva tecnología, pero por encima de todo, lo hemos tratado desde el principio, ya lo ha explicado Gabriel, se trata de una herramienta que lo que nos permite es gestionar muchísimos datos, pero saber qué preguntar, saber interpretarlo y sobre todo validar las conclusiones depende de nosotros. Por lo tanto, seguirá estando siempre vinculado a nosotros. Y yo quisiera aprovechar, Gabriel, además de la introducción que nos hacías al inicio, la verdad, pues muy nítida y en muy poco tiempo, pero fíjate que por aquí me ha aparecido una pregunta en la que decían, ¿podrías repetir nuevamente el concepto de lo que es inteligencia artificial? Por aquí ya lo reclamaban, querían que volvieras a hablar, parece ser, Gabriel. Y yo te pediría, más que repetir a lo mejor el concepto, pero bueno, si a lo mejor quieres repetir un concepto a lo mejor más breve, sí a través de ejemplos prácticos entender qué es la inteligencia artificial, aplicando ejemplos como, Claro. como lo que hemos hablado hasta ahora. Claro, sencillo. Vamos a hacerlo con inteligencia artificial. Reducir el problema con un clic. Gestionar datos de forma automatizada para resolver un problema de la empresa. Sencillo. La inteligencia artificial, para que vean este ejemplo que voy a colocar, tiene 3 grandes áreas. El Machine Learning, uno de los niños de la cuadra, el Deep Learning, el otro niño de la cuadra, y el que menos se conoce, Reinforcement Learning. Entonces, Machine Learning es el modelo o aprendizaje automático que se utiliza para poder reconocer patrones de conducta, comportamientos del entorno. Su enfoque no es la velocidad, su enfoque no es la eficiencia, es entender el problema y dar una solución. Ejemplo, quiero detectar un nuevo nicho de mercado, incrementar mis ventas, ¿verdad? Entender el patrón de comportamiento de mi producto,
¿cómo hago para vender mi producto sin crear mi producto? Pues hago una simulación, hago una imagen, lo coloco en, o sea, en el Super Bowl, pago los 2.5 millones de dólares por 30 segundos, capturo el patrón de conducta de 360 millones de americanos y si les gustó o no el producto. O sea, en este ejemplo, yo lo utilizo para explorar el mercado. Nada más. Cuando yo exploro el mercado y detecto ese patrón de conducta, entro en la segunda etapa. Deep Learning, aprendizaje profundo. ¿Cómo hago para que esto que ya yo conocí, hacerlo más rápido, más eficiente? Ahora sí, vamos con lo que le gusta a todas las empresas que están aquí. Eficiencia operacional. Entonces, pues, si yo conozco ya el flujo de trabajo, los procesos, los datos, puedo hacer un cierre contable, ¿verdad? Mensual, trimestral, semestral, anual. ¿Qué será? 5 minutos. Tengo amigos que son gerentes financieros que antes de conocer la inteligencia artificial, cuando llegaban los fines de mes, o los trimestres o los años, se convertían en reales demonios. No se les podía hablar porque duraban 72 horas haciendo el cierre contable, necesitaban un ejército de personas y cometían errores. Hoy en día estas personas salen a las 4 o 5 de la tarde, están en sus casas, porque el robot está haciendo el cierre contable, queda todo cuadradito, el debe y el haber, no hay error humano, no tiene que contratar un ejército, y todos estamos felices y contentos. Segundo ejemplo, selección y reclutamiento. Cuando ustedes como empresas están contratando, ¿cuántos currículos reciben en el día? ¿5,000? ¿10,000? ¿1,000,000? ¿Cuánto tiempo necesitan para poder un reclutador revise esos currículos? Que de hecho no tiene el conocimiento y la experiencia porque a veces son temas muy técnicos, ¿verdad? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿3 meses? Si yo tuviese un robot de inteligencia artificial, que la aplicación se llama Automatización Robótica de Procesos, RPA, que de hecho ya está en proceso de obsolescencia, yo pudiese analizar, revisar todos esos currículos en un minuto, poniendo mucho tiempo, ¿verdad? Un minuto, 10,000 currículos en un minuto, selecciono los mejores candidatos, los mando a hacer las pruebas psicométricas, o hace el robot directamente, y me da a mi hiring manager o reclutador cuáles son los perfiles que coinciden con esta posición. Y la semana que viene los tengo contratados. Tercer ejemplo, contratos inteligentes. ¿Cuántos de ustedes han tratado de administrar un contrato? Yo conozco empresas que se tardan a veces para tomar una decisión en los procesos 7 semanas, 10 semanas. Y si yo tuviese las cláusulas, ¿verdad? Dentro de un algoritmo de inteligencia artificial, y cuando se cumplen esas condiciones, el algoritmo dispara pago, compra, envío, se hace de forma automática. Qué interesante. Entonces la inteligencia artificial me puede ayudar con la eficiencia de todos los procesos de la empresa. Todos se pueden automatizar. Todo el trabajo mecánico, donde tengo que imprimir el papel y se lo tengo que generar la pila de documentos y pasa una persona y dice, no, no tengo tiempo, la semana que viene. No, entonces eso se puede automatizar. De hecho, hay un caso bien interesante que es donde más se ha aplicado inteligencia artificial. Centros de atención al cliente. Se ha estimado, más o menos, depende de los países, depende de la organización, que aproximadamente el costo de tener una persona sentada físicamente atendiendo al centro de atención al cliente puede estar alrededor de los 15,000 a 20,000 dólares mensuales. Eso incluye todo, ¿verdad? Salarios, infraestructura, servicios, tecnología, todo. Si una persona por 10 meses, estamos hablando de 15,000 dólares, 150,000, más 30,000 adicionales para llegar al año, estamos hablando de 180,000 dólares mensuales. Si yo llegase a incorporar un chatbot, que quizá la licencia nos pudiera estar costando 15,000 dólares al año, pongamos que metemos implementación, desarrollo, programación, y vamos a inflarlo. Nos costó 100,000 dólares. Todavía me estoy ahorrando 80,000 dólares. Solamente en temas presupuestales. Por eso que cuando uno va como consultor a vender inteligencia artificial, yo no voy con el DTI. Yo voy con el que le duele la cartera, el financiero. Con el SEO dice, mira cómo vas a obtener rendimiento. Mira, no vas a vender más, vas a obtener mayor ganancia. Vas a ser más eficiente. Vas a impactar la satisfacción de tus clientes. Banca, temas de fraude. Detectar en tiempo real cuando hay un fraude con la tarjeta de crédito. O, como le decíamos, ayer estaba con un banco muy importante en la región y le decía, ¿por qué ustedes no manejan inteligencia artificial? Porque tengo un cliente corporativo que tiene una cartera de su empresa de 200 millones de dólares
Y tengo ese cliente como individuo que maneja que el saldo promedio en su cuenta es $1000. Tratas mal al individuo y el individuo agarra y dice, ah, no, cierro mi cuenta y cierro la cuenta corporativa y me voy. Porque estás viendo un silo. No estás viendo todo el universo de los datos. Eficiencia operacional. ¿Sí? Cuando uno dice, ¿cómo implemento inteligencia artificial? ¿Qué problema tienes en la empresa? Es que me tardo mucho tiempo procesando, es que mi cliente se está quejando, es que realmente necesito incrementar participación de mercado, necesito tener algún impacto. Entonces, ahí la empresa se vuelve candidato para este tipo de, una vez más, herramienta. No es la lámpara mágica, ¿verdad? No es frotar y que se me incrementen las ventas en tanto porcentaje. No, porque van a llegar, ¿verdad? Faltos Sí. profetas, va a llegar Microsoft, Oracle, SAP, cualquier empresa así. Yo tengo la lámpara mágica que tú la frotas y se te resuelve tu problema. Sí, amigo, pero hay un tema que se llama cambio cultural. Sí, mira, Gabriel, perfecto. Mira, es que estaba ya enlazando con algunas de las preguntas que ya nos empiezan a entrar. Y yo creo que podemos ir empezando a contestar a estas preguntas, porque precisamente una de las preguntas van en la línea de, primero, desde luego, comparto contigo absolutamente cualquier tecnología, primero analicemos el problema, ¿qué queremos resolver? La tecnología no va a arreglar las cosas por sí sola si no las enfocamos, pero teniendo en cuenta el ámbito geográfico en el que nos desenvolvemos, que la práctica totalidad de nuestras empresas son pymes, son pequeñas y medianas empresas, ¿cómo, por dónde se empieza? En una pequeña empresa que no tiene esa capacidad de un responsable de IT, que no tienes un gran equipo, ¿por dónde empiezan y cuáles son las barreras para incorporar la inteligencia artificial en las pequeñas empresas? Ok, es un tema bien interesante y se lo voy a decir debajo de dos ámbitos. Primeramente, un ejemplo para que me puedan entender. ¿Qué hago si yo estuviese caminando por un bosque y hay una cueva oscura donde no sé qué hay dentro de la cueva? ¿Qué voy a hacer? Yo me voy a meter solo a esa cueva oscura y quizás conseguirme algún animal peligroso que me mate. O mejor me busco a alguien que ya ha pasado por ese bosque, ya conoce la cueva, es amigo del animal, se toma cerveza con el animal, ¿verdad? Y me guía. Siempre yo le digo a las personas, antes de iniciar un proceso de compra, adquisición, busca el juicio experto, un consultor que te diga, proceso de transformación digital, que te lleve, te rompa el paradigma y te dice, ok, ¿usted quiere incursionar en esto? Porque la pregunta que yo le hago siempre a mis clientes, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué quieres comprar IA? Si tú me dices, quiero comprarlo porque es el juguete de moda, no, amigo, si va a guardar el dinero, démelo a mí, yo lo necesito. No, quiero resolver esta problemática para poder incrementar participación de mercado, eficiencia. Perfecto, analicemos ese caso. Lo último que se compra es la tecnología. En el modelo de madurez de Forrester, se dice que lo último que se compra es tecnología. Primero tenemos que analizar el problema, la cultura, los procesos y de último el juguete. Porque el juguete tiene que ser agnóstico. O sea, no puede ser que compre algo que sea tortuoso, sea problemático. Entonces, para poder atender ese enfoque, yo debo conocer primeramente cuál es el problema y buscar la ayuda. Segundo, todo el mundo piensa que estos son miles y millones de dólares. No. De hecho, hoy en día la tecnología está teniendo un enfoque que se llama sin código, codeless, para poder empoderar a las áreas funcionales. De hecho, muchas de las plataformas que están en inteligencia artificial funcionan en la nube. No tienes que comprar infraestructura ni hardware, solamente trae tu modelo de negocio, mételo dentro de la plataforma, empieza a experimentar, empieza a ver los resultados y cuando ya tú tengas un nivel de madurez que tú comprendas cómo tomar decisión cuantitativamente con este modelo, tú decís, ¿me quedo en la nube o me bajo a la tierra? Lo coloco de forma local. Pero son los primeros pasos. De hecho, todas las pymes arrancan por ahí. Vamos a la nube. Ahí hay cualquier cantidad de proveedores, Amazon, Microsoft, Google, y quizás algunos de los compañeros también tengan algún tipo de solución que haga eso. Porque la idea no es, esto tiene que ser un camino fácil y sencillo para la empresa. Y las empresas tecnológicas, su rol es ese, porque si no, nadie se monta aquí, ¿verdad? Perfecto, gracias, Gabriel. Pues, y ahora quisiéramos hacer una pregunta. Yo les diría, abierto a todos, a Cris, a Diego, incluso Jorge, si quieres participar, porque yo creo que es una de las grandes cuestiones que muchos de los asistentes dentro de nuestra asociación de zonas económicas especiales, pues sí, es una gran duda. Desde luego, la digitalización dio
en el campo de la industria logística nos permitió un gran salto, interoperabilidad de cualquier tipo de intercambio documental, también por supuesto la IoT, que nos facilitó también esa inteligencia de las cosas que permite que las básculas a la entrada, por ejemplo, de los camiones en cada una de las zonas económicas especiales tengan ya a través de esa comunicación perfectamente delimitado qué entra y qué sale solo por el peso y se comunique digitalmente. Entonces, en estos avances, ¿qué se escucha respecto a la industria logística en el ámbito de la inteligencia artificial? ¿Qué nuevas aplicaciones puede tener para optimizar los procesos de la industria logística, almacenes fiscales, bodegas? Ok, si me permiten, y ahí le... Ok, el tema de logística. Cuando uno ve la inteligencia artificial, de hecho el concepto que se llama, se ve ahorita, se conoce como modelo de negocio digital. Es un ecosistema. ¿Ok? Ese ecosistema tiene diferentes tecnologías que están integradas. Inteligencia artificial va a ser una de las piezas que va a estar permitiendo analizar grandes volúmenes de datos para tomar una decisión en tiempo real. Pero esta inteligencia artificial se tiene que acoplar con algo que se conoce como inteligencia de negocio, que es poder ver los datos pasados históricos que tiene la organización, la empresa, e irse integrando con los valores o los cambios que están actuales y futuros, el famoso Big Data o analítica de grandes datos, y hay elementos que están circundantes. Entre eso están los famosos IoTs, ¿verdad? Internet de las cosas, que se pueden clasificar en dos características. El IoT empresarial, el dispositivo como el reloj, el teléfono, o lo que se conoce como tecnología operativa, el OT, que son los sensores que están en las plantas, que están en las bodegas, que están capturando en tiempo real datos, temperatura, presión, movimiento, los famosos SKU. Capturan esos datos en tiempo real, gran volumen de datos, se lo pasan al Big Data, el Big Data se lo pasa a la IA, toma la decisión de manera cuantitativa y se lo regresa a la operación, a esta tecnología operativa. En este caso lo reciben otros componentes que se llaman PLCs, controladores lógicos programados, y se empieza a mover el camión de forma autónoma, se abre y se cierra una puerta, se abre y se cierra una válvula, se hace una grúa automática, etcétera, etcétera. No sé si ustedes saben cuánto tiempo dura el proceso de manufactura de un vehículo en Toyota, no importa el tamaño o el modelo. Del momento que el vendedor está en nuestro país, se le da Enter a SAP, ¿sí? Clic. En ese momento empieza el proceso de manufactura en las plantas de Japón, en Okinawa, y el carro está en el parqueo 24 horas después. Todo se hace de manera automática. Todos son sensores, todos son actuadores con brazos mecánicos, ¿verdad? Que están construyendo el robot. Y lo único que estamos haciendo es pasándole datos. Datos, claro, ellos utilizan otros como eficiencia operacional, Toyota implementa mucho Lean Manufacturing. O sea, es decir, hablar que un carro o una camioneta o lo que fuese es el mismo vehículo. Hay muchas partes que se comparten para poder hacer eficiencia el producto, entonces todo lo maneja con gestión de datos. 24 horas después, el vehículo está en la planta, en el parqueo, y de ahí se embarca y llega 60 días después a nuestros países. O sea, ahí tienen un ejemplo. Sí, los sensores son una pieza importante, el IoT. De hecho, donde más aplicación e impacto tienen el día en temas de logística, en temas de manufactura, en temas de transporte, ayuda mucho a la eficiencia del proceso a cortar esos tiempos. Ahí desde luego, yo creo que, bueno, lo comentábamos justo en la pregunta, exacto, la sensorización facilita mucho las cosas. ¿Chris? Sí, se puede agregar. Sí, yo creo que en esa parte, así, lo más importante es la mayor acumulación de datos en términos de logística en cada paso del proceso. Entonces, hay una parte que es back office, que viene siendo en la logística de entrada, que te hace cualquier tipo de delivery, y hay otra parte que es más como client facing. Por ejemplo, si hay vamos a decir, si hay una acumulación o si el registro de los datos es bien eficiente, es uno de los sitios donde la inteligencia artificial puede ayudar más en términos de planificación, tanto en la parte de logística de back office, de cómo le llega al cliente. No solamente en la eficiencia de esa, vamos a decir, de esa transferencia de producto, vamos a decir, desde que llega a la empresa, back office, hasta el delivery del cliente, sino también en la parte de predecir la eficiencia, ya sea la demanda del cliente o predecir ya sea, por ejemplo,
cuánto uno va a recibir. Nosotros hemos trabajado incluso, por ejemplo, a veces que lo conecta a los precios futuros. Vamos a decir que yo tenga una granja, que algo que yo me imaginaría que no se necesita y esté alimentando vaca. Entonces yo puedo monitorear los precios por ejemplo, de la grama, del maíz, para yo saber cómo yo cambio los procesos internos de que cada libra de carne de vaca se me salga con el costo más efectivo. Y ahí yo monitoreo no solamente lo que está pasando dentro de mi granja, sino que estoy monitoreando los precios futuros. Entonces también puedo monitorear el delivery del cliente. Entonces en esa área ayuda muchísimo, tanto en el back office, en el delivery al cliente, como en la proyección futura. Y hay muchos algoritmos sobre eso. Gracias. Muchas gracias, Chris, porque además con esto respondes también a una de las preguntas que nos planteaban, de cómo vincular la inteligencia artificial a las entregas de paquetes de última milla, ese delivery del que comentas, y toda la empresa logística y los propios hubs de control de inventario, microcentros urbanos de distribución en las ciudades. Como justo había Elio Sánchez, estaba interesado en este tema que nos comentaba. Y Jorge, yo creo que... no sé si me escuchas, Jorge. Ok. Sí, te escucho perfectamente. ¿Qué opinión, de la experiencia que tú tienes también tan amplia en este ámbito, qué opinión tienes de todo lo que hemos hablado? Porque la verdad es que al final hemos tocado muchos temas y queríamos conocer, empezabas tú el webinar, nos gustaría que también nos dieras algunas conclusiones ahora. Claro, perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, primero que nada, disculpar que Sebastián Mintel no pudo conectarse por temas técnicos donde se encuentra en este momento, pero vamos a solventar eso de alguna u otra forma. Ahí vamos a ver cómo hacemos para compartir algo de parte de Sebastián. Creo que el tema da para mucho más. Lástima el tiempo, ya se nos fue. El webinar era para 1 hora, ya tenemos 6 minutos más obviamente, por no alargarnos un poco más. Creo que sería interesante tocar temas adicionales que vamos a estar viendo dentro de Camsca, de la cámara, y ver si podemos organizar algo más con ustedes también. Una parte que quedó por ahí un poco sin tocar son los famosos skills for the future. Eso es algo que actualmente es algo que nos toca mucho en el sector de servicios corporativos y también en el sector general. Cuando hablaba de todo lo que tenga que ver con otro tipo de compañías, eso es algo que está muy de lleno en este momento, muy actual. Es una necesidad que tenemos que ir evaluando y revisando. Creo que da para un tema de un webinar adicional. ¿Cuáles son las skills que se ocupan actualmente en el mercado? ¿Qué es lo que está demandando más actualmente para poder desarrollar y evolucionar efectivamente en inteligencia artificial? Recuerdo muy bien cuando estamos con el asunto de RPA. Todo el mundo quería estar en RPA, pero creo que no teníamos muy claro en qué usarlo, a dónde adentrarnos, en qué invertir. Ok, ya Gabriel y los otros expertos han tocado temas que tocan esa área. Chris habló un poco de eso también. Creo que es un tema que también deberíamos ver y abarcar, cómo crear una estrategia efectiva de lo que es la implementación de inteligencia artificial o cognitiva y demás en nuestras compañías, sea cual sea el tipo de compañía que haya. Creo que hay una estrategia que hay que montar, hay que hacer un análisis previo y después definir hacia dónde vamos, poner KPIs, poner métricas, poner objetivos claros para poder desarrollar un plan, una estrategia. No simplemente pagar un proveedor para que genere algo, pagar el uso del chatbot, por ejemplo, es mucho más allá que eso. Y tenemos ejemplos de éxito en compañías que están en la cámara que podríamos compartir, o bien podríamos coordinar algo para el futuro, pero definitivamente el tema da para mucho más. Creo que cubrimos algo que la gente estaba preguntando y tratando de entender un poco mejor, pero todavía nos queda tarea para abarcar temas adicionales en el futuro. También muchísimas gracias a todos ustedes por participar y no sé, Gustavo, si quieres cerrar con algún comentario o algo. Pues sí, Jorge. Bueno, pues yo cerraría precisamente invitándoles a que hagamos otro nuevo webinar. Tienes toda la razón. Fue una de las cuestiones que quedó en el aire, las habilidades necesarias para afrontar esta nueva tecnología y las que se están demandando para poder aplicarla, pues podemos enfocar, desde luego, como decías, en 1 hora no da tiempo y una pena con el conocimiento que tienen todos los ponentes hoy aquí presentes, que hemos podido escucharles durante solo unos minutos. Algunas preguntas, bueno, muchísimas preguntas se nos han quedado pendientes de respuesta. Así que yo creo que sí que esto nos brinda la oportunidad de continuar un futuro webinar, enfocarlo
a aspectos específicos que pueden ser esas skills que necesitamos para este tema. Y desde luego, bueno, pues agradecerles a todos. Siguen llegando preguntas, que me da una pena tremenda, tener que acabar, pero no podemos ocupar más tiempo, todo el tiempo de nuestros ponentes y también de todos los asistentes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos 70 minutos. Seguiremos en contacto y estas preguntas que nos van llegando intentaremos en la medida de lo posible contestarlas, así sea por correo. Y Jorge, tomamos el guante, organicemos otro webinar en el que podamos seguir dando respuesta a las inquietudes sobre inteligencia artificial. Por supuesto, queda el compromiso y nada más recordarles que vamos a estar compartiendo el material, la grabación, el link con todos ustedes y vamos a tratar de ver cómo organizamos para dar respuesta a las preguntas que nos llegaron en ese mismo correo, ese mismo email que vamos a dar llegar a todos ustedes lo antes posible. Entonces, queda ese compromiso parte nuestro también. Perfecto, pues muchas gracias Jorge, muchas gracias Gabriel, Cris, Diego, por supuesto Yarisol y todo el equipo ejecutivo de ASFA, Stephanie, Ángela, nuestra presidenta Claudia, todos. Muchísimas gracias por hacerlo posible y seguiremos en contacto y analizando estos temas que tanto nos interesan. Un fuerte abrazo a todos. Muy amables. Hasta luego.